Hola, hola, muy buenas noches. Mi nombre es Elda María Guadalupe del Campo Estrada de la UPD, Universidad Pedagógica de Durango, de la modalidad distancia, primero H, de la licenciatura en Ciencias de la Educación. Y ese es mi tema final, mi exposición de la materia de taller de argumentación oral y escrita con el profesor Alejandro de Jesús Hernández Torres. Bienvenidos a mi exposición. Yo escogí el tema de la educación en México. La educación en México y también pues lo que ha venido siendo la pandemia. La pandemia, cómo nos ha afectado la pandemia y les voy a hablar de pues cifras antes de que se nos detonara toda esta situación. ¿Sí? Acompáñenme a ver unas diapositivas que tengo preparadas para acompañar mi tema, el cual yo lo elegí porque de esta manera me doy a entender un poquito más el por qué elegí esta carrera. La docencia para mí siempre ha sido pues una carrera muy, muy bonita. No había tenido la oportunidad de dedicarme de lleno y estoy aprendiendo muchas cosas que antes desconocía. Y me parece una carrera muy bonita, muy interesante. Siempre he tenido afín con los niños, con la manera de enseñar tanto a adultos mayores como en guarderías. Y pues me decidí por esta carrera y este tema. Y les voy a hablar acerca de ello. La realidad de la educación en México. Las actuales condiciones de la educación en México pueden ser evaluadas desde diferentes perspectivas: el desempeño de los alumnos, el estado de las instalaciones escolares, la cobertura de los servicios y otros indicadores. Las oportunidades de crecimiento de los más de 30 millones de alumnos que cursan actualmente la educación obligatoria en México dependen en gran medida de la adquisición de conocimientos y el desarrollo de habilidades adecuadas a las actividades productivas del país. Esto a su vez está vinculado a las características y la situación del sistema educativo en conjunto. A través de que fui desarrollando el tema, me doy cuenta que tenemos un sistema educativo bastante amplio y vasto. De hecho, en México es uno de los sistemas educativos más grandes a nivel Latinoamérica, a nivel mundial. En México la educación es obligatoria, laica y gratuita. ¿Esto qué significa? Obligatoria que todos y todas los niños y niñas tienen el derecho y la obligación de acudir a la escuela. Esto en primaria, secundaria y ahora nivel bachillerato. Es una obligación estar educado ahora, hoy en día en México. Algunas cifras que les tengo preparadas dicen que la educación en nuestro país, atravesando por una serie de reformas estructurales que han impulsado algunos cambios positivos, pero aún podemos ver un importante rezago en diversas áreas. Total de alumnos cursando la educación obligatoria, lo que les comentaba anteriormente, somos 30.909.211. Total de docentes, 1.515.526. Total de escuelas y planteles, 243.480. Entonces, aquí se ve a grandes rasgos, estas cifras nos indican que hay, aparte del rezago que existe, que nos faltan escuelas, falta infraestructura, donde tantos alumnos, si nos están diciendo que la educación es obligatoria, necesitamos planteles adecuados con tecnologías que demanden la educación. ¿Qué es esto? Que nos permitan abarcar más. Porque si nos están pidiendo que la educación es obligatoria, entonces necesitamos más escuelas, más aulas, más docentes, mucha más infraestructura tecnológica. Que los gobiernos se comprometan de verdad a hacer unas instalaciones de calidad donde nuestros alumnos no tengan la necesidad ni la deficiencia de poder adquirir sus conocimientos. Y puesto que la educación es primordial para México,
como les comentaba, es obligatoria, laica. Laica, que quiere decir que ya no, como era antes, en las culturas antiguas, laica era de que pertenecían a Dios. Ahora no, ahora si cualquier persona tiene cualquier religión, se le acepta en las escuelas. Ya no va de acuerdo a la religión de cada persona. Cada quien es libre de ejercer la religión y no se debe discriminar como tal. Entonces, ahora también, gratuita. No se debe de cobrar. En unas escuelas piden cuota recuperatoria porque el gobierno da materiales, lo que son escobas, por ejemplo, Fabuloso. Esos materiales, pues sí depende del padre de familia comprarlos. Por eso se pide una cuota. No es obligatoria, pero sí me ha tocado ver que sí las siguen pidiendo. No es como tal, como se dice. Por eso la educación es gratuita, porque los padres no tienen que pagarle a los maestros, los padres no tienen que pagarle a los directivos. Ellos por cada clase no cobran. Entonces, a eso se refiere con ser gratuita. Las clases son completamente gratuitas, los libros son gratuitos y toda la infraestructura, las escuelas, las aulas, todo es gratuito. A esto se refiere. Y las cuotas voluntarias que se viene manejando, eso es para mejoras de la misma escuela, para tenerlas limpias y así poder dar un mejor servicio. En lo que respecta a la infraestructura, también podemos observar importantes carencias en distintas áreas, desde la falta de instalaciones sanitarias o de acceso para los usuarios con discapacidad motriz, hasta la ausencia de laboratorios de ciencias o aulas de cómputo en los planteles de nivel medio superior, 49% y 29% respectivamente. Lo que les comentaba de la infraestructura, que a veces están muy bien diseñadas las escuelas, pero falta mantenimiento. Entonces, a veces el mantenimiento corresponde a los padres de familia otorgarlo, a apoyar en campañas de limpieza, por ejemplo, en campañas de reforestación, plantar arbolitos, plantas, llevar diversos plantíos para que se vea bonita nuestra escuela, pero eso a partir del que el gobierno nos regala las aulas, es cuestión de los directivos y de los padres de familia darles seguimiento y darles un mantenimiento adecuado. Ahora vamos al desempeño de los niños en las escuelas. Evaluar. Para evaluar el aprendizaje de los alumnos se llevan a cabo diferentes pruebas y encuestas nacionales e internacionales en varios niveles educativos, que nos dan la oportunidad de observar un panorama general y contrarrestarlo con las condiciones y logros de otros países, ayudando de esta manera al diseño de políticas orientadas al mejoramiento de nuestro propio sistema. Y por otra parte tenemos el rezago. Los resultados de la prueba PISA ubican a México por debajo del promedio de la OCDE y de los demás países participantes en las áreas de ciencias, matemáticas y lectura. Esta situación se confirma por los resultados del sistema de evaluaciones PLANEA, donde destacan las lagunas de aprendizaje de los grados inferiores que a la larga generan trampas educativas y que provocan rezagos cada vez mayores, contribuyendo, entre otras cosas, al alto grado de deserción escolar en el nivel medio superior. El rezago educativo no solamente nos afecta al momento de que ya no va el niño a la escuela. ¿Qué pasa cuando un estudiante, un adolescente deja de lado sus estudios? Se convierte en un trabajador más. Ya no va a ser un profesionista. ¿Y qué pasa cuando ya no tenemos gente adecuada ya que conoce sus derechos? Se queda en rezago emocional. Y eso es lo que se trata de evitar. En la carrera de docencia, por eso me incliné por esta carrera, porque de verdad la situación actual es muy difícil. Entonces la educación es lo único que nos va a ayudar a hacer una sociedad cada vez mejor. Sin educación no tenemos absolutamente nada. Y por medio de la educación podemos aprender muchas cosas, como son los derechos humanos, la equidad, la igualdad de género. Y nadie va a poder decirnos otra cosa. De lo contrario, si no estudiamos,
Y eso se los digo claramente a mis hijos. Si no estudiamos, no tenemos nada. La única herencia que les podemos dejar a los hijos, nosotros como padres, es la educación. Entonces hay que siempre apoyar a nuestros hijos, darles esas herramientas, porque son herramientas valiosísimas, que a lo largo de la vida no lo van a agradecer. Eso siempre yo se los he dicho desde que estaban un poco más pequeños. Y les digo, y al parecer ha rendido frutos porque sí son buenos estudiantes. Y al conocer los temas de importancia actual, a ellos ya no vienen y les dicen, no, ¿saben qué? No los engañan fácilmente. Y los niños, como son, por ejemplo, de 5, 6 años, no fácilmente se les engaña. Ya actualmente ellos ya saben de derechos, ya saben absolutamente todo, ellos bueno, según ellos. Y hay que acompañarlos, hay que de verdad acompañarlos en ese aprendizaje, porque es muy, muy bonito. La docencia es muy bonita si se lleva de la mano para encaminar a la educación de la niñez. De verdad es un compromiso que para mí, en lo personal, me llena de mucha satisfacción. Y vamos a analizar por la situación que están pasando nuestros niños ahora, en la difícil situación que nos encontramos. Dice que 1 de cada 3 niñas y niños de 6 a 11 años presenta sobrepeso y obesidad. 8 de cada 10 niñas y niños de sexto de primaria no alcanzan los logros esperados en las áreas de lenguaje y comunicación. 6 de cada 10 niñas y niños de 1 a 14 años han experimentado algún método de disciplina violenta. Eso es alarmante, son cifras que de verdad sí alarman, asustan y dan tristeza, porque de ver 8 de cada 10, o sea, de sexto, va a la secundaria, y en secundaria que viene realmente el problema del aprendizaje, porque si desde primaria debieron haber adquirido tales conocimientos, se van a secundaria y no los tienen, simplemente porque no se abordó el tema desde la raíz. Entonces yo propongo que desde primaria se lleven todos los conocimientos y mediante la reforma educativa que tenemos actualmente, pues hacer una estructura donde veamos realmente en qué estamos fallando, en qué se está fallando, por qué no se espera, por qué los aprendizajes no se están logrando, por qué el conocimiento no está llegando a donde tiene que llegar. Entonces, esa es mi postura ante este tema, que de verdad sí me da mucha tristeza, en realidad, de ver que no está no es la misma capacidad, porque recuerdo que cuando yo estaba un poco más joven, mi papá me decía, hágame esta cuenta, y yo mentalmente le hacía las cuentas, que sabía decir 35 por tanto, sin usar la calculadora, porque así eran los métodos de antes, de las personas que son de mi edad. Lo deben de entender perfectamente, porque así era. Ahora no. Ahora, si tienes una calculadora o un teléfono, que bueno, no todos tienen el acceso a ello, pero saca la calculadora. No te saben responder. Hay niños de primaria, secundaria, que no te saben decir nada más. Por ejemplo, si le dices 9 por 3, no te saben decir. Y te vuelven a decir, 9 por 3. 9 por 3. No, sí, 9 por 3. Entonces, no hay un conocimiento real. Aprenden a memorizar, pero no hay un conocimiento como tal. No existe la absorción completa del conocimiento. Entonces da tristeza y es lastimoso, pero decían en el Facebook, en el mentado Face, que a veces la educación de antes era más severa, y a lo mejor que sí, yo pienso que sí, porque había un poquito más de conocimiento, la gente absorbía de verdad el conocimiento y no había necesidad de castigos, no había, pero ¿qué pasaba? Ahora con los derechos, como les comentaba, los niños saben a los 6 años que tienen derecho, y que si un maestro les llama la atención, van con papá, mamá regresan con el docente y le arman el problema al docente. ¿Por qué? ¿Por qué le llama la atención a mi hijo? ¿Por qué de esta manera? Y no debe ser. Al contrario,
yo pienso que debe de haber disciplina con amor. Eso es básico. Debe de haber una disciplina, no necesariamente castigos físicos, claro que no, pero debe de haber un respeto hacia el docente. Me he topado en situaciones de que siempre el maestro tiene su carácter, quiere inculcar y quiere que el conocimiento llegue al niño, y el padre pues no se deja, va y reclama, va y con los directivos se quejan de la SEP. Pero ¿por qué pasa esto? Si no somos capaces entonces de educar desde casa, dejemos entonces que el maestro haga su trabajo, que el maestro, el docente, se encargue de él impartir su materia como mejor le plazca, porque pues no le va a golpear al niño, no va a pasar eso, claro que no, nunca se llega a esas instancias, pero es solamente a base de disciplina que el niño va a entender ciertos conocimientos, ciertas actitudes, y va de esa manera, pienso yo, que va a lograr su objetivo el docente. Y a través de los años lo va a agradecer, porque ya en secundaria, cuando pasen a un nivel más, pues ya más superior, como en la secundaria, ya no se le va a hacer difícil. ¿Por qué? Porque eso ya lo vio en primaria y ya no va a ser de manera sistemática, ya lo va a hacer más bien de manera sistemática, ya no va a tener la necesidad de recurrir a exámenes extraordinarios porque ya reprobó una materia, porque no le entendió exactamente. Por eso hay en la primaria, como bien lo dicen, son conocimientos primarios y hay que ahondar en eso. Como maestros, como docentes, eso es lo que se les debe inculcar a los alumnos, desde primero hasta sexto de primaria. Encauzarlos para la educación secundaria, de educación secundaria que sea un trampolín para el nivel medio superior. Y ya ahí, porque ahí va directamente hacia una carrera, hacia su formación, lo que viene siendo ya el profesionalismo, y debe de ir con los conocimientos vastos y suficientes y no generar lo que viene siendo, como dije anteriormente, el rezago escolar, que muchas de las veces el rezago también se da por situaciones económicas, en situaciones, por ejemplo, de que lo estamos viviendo ahora con la pandemia. Ahorita en la pandemia estamos viendo que muchos niños no tienen el acceso al internet, no tienen acceso a una computadora, mucho menos a un celular. A veces es demasiado difícil porque los maestros están comunicando. Tengo personas que me dicen, no, pues me mandan la tarea por medio de WhatsApp. Me comunico con el profesor por medio de WhatsApp. No nos hacen videollamadas. Aquí en la UPD pues es un poquito más avanzado y nos dan la clase virtualmente. Pero en muchos de los casos, la familia no tiene una computadora. Entonces, ¿cómo se comunican? A través de WhatsApp. Muchas personas trabajan, muchas personas, mamás, son madres solteras, no tienen la disposición de ayudarle con su hijo a la tarea. ¿Qué pasa entonces? Que se le van acumulando las tareas al niño. Llama el profesor, le dice, ¿sabe qué? Su niño va atrasado. ¿Por qué? Porque no me está cumpliendo con tareas, no me está mandando los trabajos. ¿Qué hace la mamá? Pues, profe, yo trabajo, ¿cómo quiere que me siente con él parte del día? Yo voy a hacer su trabajo. Entonces, yo me pongo de los dos lados. Por un lado, también tengo hijos y veo lo difícil que es aprender. A mí también me ha tocado ser autónoma en cuanto a tareas. Porque, por ejemplo, yo abro la actividad, reviso y digo, bueno, le entiendo de esta forma. Me comunico con una compañera y me dice, no, es que es de otra. Le planteas el problema al profesor y te da una respuesta que a veces, muchas de las veces te deja en las mismas, te deja con ciertas dudas. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Poner mucha más atención. Y es lo que yo les vengo planteando a mis hijos. Es muy difícil aprender por medio de una computadora o de los múltiples ahorita que hay plataformas. Es difícil. Ahora, si un niño no tiene el acceso a la tecnología, como muchas personas sí la tienen,
es bastante difícil y bastante complicado. Entonces, es de verdad, ahorita en tiempo de pandemia nos ha afectado socialmente, económicamente, de verdad, psicológicamente nos ha afectado la pandemia demasiado y hay que tener paciencia. Eso es lo que yo siempre les digo a mis conocidos, gente, que hay que tener paciencia. Eh, Ahora sí que los niños son los más afectados. Por eso elegí este tema, porque son de los más afectados. Yo no tengo niños de primaria, pero sí me preguntan y digo, ¿cómo le hacen las mamás que tienen 2, 3 niños de primaria? Porque son demasiadas actividades y tienes que cumplir como si estuvieras en la escuela presencial, como si estuvieras yendo a clase. Entonces, esa es mi interrogante. Hay mucha pobreza en nuestro país, en México. Hay casos que, y ahora con esto de la pandemia, pues sí, te deja como que un mal sabor de boca, porque te preguntas si para nosotros es difícil, que tenemos el acceso a la tecnología. ¿Cómo le están haciendo las otras personas? Hay que ser empáticos con lo que les está pasando a millones de niños, a millones de personas que quieren realmente estudiar, porque dejémonos de que no entendieron la clase, de que no ponen atención. Hay muchos niños muy dedicados y que quisieran de verdad tener esa oportunidad que muchos tienen y no la aprovechan, pero ese es otro tema, porque pues, la pobreza afecta a más de la mitad de los niños, las niñas y los adolescentes. De los casi 40 millones de niños, niñas y adolescentes que viven en México, más de la mitad se encuentran en situación de pobreza y 4 millones viven en pobreza extrema. El 91%, perdón, de niñas, niños y adolescentes indígenas viven en condiciones de pobreza. Lo que les comentaba, mucho menos van a tener acceso pues al internet, que es por donde ahorita estamos viendo, porque también, por ejemplo, hay la televisión, pero muchas de las veces en comunidades indígenas no llega la televisión tampoco. O sea, no llega. Entonces, si no llega el internet, mucho menos haces televisión. Y sin docentes presenciales dando clase, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con la zona indígena? Es una gran pregunta. Educación con aprendizaje limitado. 8 de cada 10 niñas y niños de sexto de primaria no alcanzan los logros esperados en las áreas de lenguaje y comunicación. El tema anterior ya les había comentado eso, de que casi 3 de cada 10 adolescentes de entre 15 y 17 años se encuentran fuera de la escuela. Es lo que les comentaba del rezago escolar. Con la finalidad de aumentar los índices de aprendizaje y de calidad educativa en México, UNICEF sugiere hacer pertinentes los aprendizajes a través de la autonomía curricular, tomando en cuenta los contextos en que viven niñas, niños y adolescentes. Asimismo, UNICEF recomienda fortalecer los sistemas de alerta temprana a nivel nacional para que la información recibida de dichos sistemas pueda ser utilizada por las autoridades educativas en la prevención del abandono escolar. Sí, este es un tema muy bueno y qué bueno que UNICEF se está uniendo a esta causa, que siempre la UNICEF siempre ha apoyado mucho a la niñez, tanto de México como en el mundo. Es una institución mundial y que sobra decir que ha hecho una excelente labor. Y pues bueno, lo que les comento también de esto de la educación en tiempos de pandemia, que nos ha tocado, ahora sí que nos ha tocado difícil, pero como hay que tener fe, aunque muchos de los pronósticos son devastadores, nos va a afectar bastante al momento de regresar a clases presenciales, nos va a afectar. La educación en tiempos de pandemia, la pandemia de enfermedad por coronavirus, COVID-19, ha provocado una crisis sin precedentes en todos los ámbitos en la esfera de la educación. Esta emergencia ha dado lugar al cierre masivo de las actividades presenciales de instituciones educativas en más de 190 países con el fin de evitar la propagación del virus y mitigar su impacto. En el ámbito educativo, gran parte de las medidas que los países de la región han adoptado ante la crisis se relacionan con la suspensión de las clases presenciales en todos los niveles,
lo que ha dado origen a 3 campos de acción principales: el despliegue de modalidades de aprendizaje a distancia, mediante la utilización de una diversidad de formatos y plataformas con o sin uso de tecnología, el apoyo, la movilización del personal en las comunidades educativas y la atención a la salud y el bienestar integral de las y los estudiantes. Perfecto, entonces, este tema da para más, porque aquí nos podríamos estar 2, 3 horas hablando sobre el tema de la pandemia, que como les digo, ha afectado muchísimo y las cifras van a la alza. Conforme nos vayamos incorporando a las clases, las cifras van a aumentar porque muchos niños ya no van a regresar a clases. Esa es la realidad. Muchos niños se van a quedar. Que aunque la Secretaría de Educación Pública dijo que no iba a reprobar a nadie, pero ¿qué pasa? Que muchos no entendieron sus actividades, dejaron sus trabajos, dejaron de hacer sus trabajos y se van a ver a veces en la necesidad de repetir año simplemente porque no quieren volver a la escuela. Ya se les va a hacer un poquito, pues, tedioso regresar a clases. Y esperemos que no, vamos a evitar todo eso en la medida de lo posible, hacer que no pase eso, pero sí se espera que sean cifras mucho más alarmantes de las que les acabo de presentar. Son de verdad cifras que van a cambiar, van a despuntar considerablemente. Y se están tomando unas medidas por la pandemia, que son permitir realizar las actividades a clases o clases online, en línea, ofrecer orientación académica y profesional, promover la promoción automática de curso del alumnado, acompañamiento educativo, becas del 100% a las familias y estudiantes más desfavorecidos, continuidad de los aprendizajes, adaptación a los procesos de evaluación. Como les venía comentando, se rumoró que Esteban Moctezuma pues había anunciado que no se iba a reprobar. Y pues no se puede reprobar porque pues no estamos en presencia, porque como les comento, no es igual el conocimiento que se quiere transmitir, no es el mismo. Entonces, los niños tienen que ser autónomos desde primero de primaria. Me ha tocado ver niños que la mamá no tiene la capacidad de enseñarlo a leer. Entonces se desespera. ¿Y qué pasa? Estamos a diciembre y muchos niños de primer año aún no empiezan a leer, no empiezan a juntar sus palabras, porque la maestra no puede estar ahí, no puede transmitirle ese conocimiento. Y me ha tocado ver mamás también que sí, mi hijo ya lee, porque yo lo puse, porque tengo paciencia, porque solo tengo un niño, porque solo tengo uno, y puedo darle ese tiempo. No trabajo, tengo la fortuna, a lo mejor ahorita en tiempo de pandemia, de quedarme en mi casa y puedo ayudarlo. Pero ¿qué pasa con ese niño que no se le pone atención? Que al contrario, muchas de las veces es violentado por sus mismos padres. ¿Qué pasa ahí? No se le da la atención. Si estando normalmente en clases no se le da atención, en clases virtuales menos. Entonces sí es triste la educación en tiempos de pandemia. Si ya lo era anteriormente, a pesar de las reformas, de todo lo que han hecho los gobiernos, también es bastante, y es ponernos un poquito en el lugar de los niños y de las niñas mexicanas, que todos necesitarían tener un impulso y que todos los niños y niñas tengan acceso a la educación. Como bien lo dice el artículo 3º, laica, obligatoria y gratuita. Pero que esto no fuera un problema, mucho menos en comunidades alejadas como son la comunidad indígena, en los pueblos, rancherías, que están ahorita en una situación muy vulnerable. Si ya lo estaban desde antes de la pandemia, ahora pues mucho más. Ante esta pandemia debemos apoyar a la niñez en su educación. Para esto debemos utilizar métodos para así evitar el rezago educativo, ya de por sí suscitado, y que es mucho
Niños y niñas no tienen acceso a lo más básico, como es la alimentación, y resulta imposible en muchos casos que cuenten con una computadora o algún medio tecnológico para asistir a clases virtuales. La televisión ha sido una herramienta importante que complementa con una buena guía del docente. Se podría hacer más llevadera esta situación, por lo que todos estamos pasando un tema de conciencia que a los niños, niñas, a adolescentes les ha tocado vivir, y a nosotros como padres también nos ha tocado y sacar la casta por todos los niños y niñas y nuestros hijos principalmente, y darles ejemplos, darles educación, que es lo que nos toca, y dejar que nuestros gobernantes actúen de la mejor manera, y que en vez de, a veces, no sé, no quiero ahondar en temas políticos, pero sí que se le dé la prioridad a la educación en México. Muchas gracias. Eso es mi exposición, ese fue mi tema, y como les digo, tendría que tener como 2 o 3 horas más para comentar, y me gustaría un día tener una clase con mis compañeros, con usted, profesor, y poder hablar acerca de este tema, que es los niños y niñas que son tan generosos, y es nuestro futuro, es el futuro de México. Muchas gracias por su atención. Gracias.